Ujú. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Alexander Aranda Castro y vamos a explicar el proceso o el trabajo que se hizo sobre grafos, ¿ya? En donde el requerimiento mío era, o que habíamos planteado, era que un estudiante eh, escogiera la mejor opción para poder obtener el mayor número de notas, dando un número de días pues cada día establecería o tener una relación de pesos o notas, ¿ya? Entonces con base a eso se escogería la mejor opción para obtener el mayor número de notas eh, a estudiar. Entonces para empezar comencemos para explicar un poquito lo que es el, el algoritmo de Dijkstra, que fue el que prácticamente se utilizó para este proceso. Entonces, el algoritmo de Dijkstra dice que, como te lo dijimos anteriormente, es la forma o la lógica para poder encontrar, obtener la mejor camino o el mejor camino de partir de unos nodos y sus pesos o valor que tiene cada relación de nodos, ¿ya? Para obtener el más corto. ¿Por qué aclaro eso? Porque en el caso mío, bueno, nosotros hicimos no que estuviera el más corto, sino el más largo o que el que tuviera más puntos, porque pues el estudiante necesita obtener la mayor cantidad de puntos para poder pues, ganar o los trabajos o los parciales. Entonces, en el caso de nosotros, vuelvo y repito, no es el camino más corto, sino el que obtenga mayor puntaje dependiendo de sus relaciones y peso, ¿ya? Entonces dice que el algoritmo de Dijkstra siempre tiene, aparte de unos nodos, como lo vemos acá, A, B, C, D, y unas relaciones que son las aristas o líneas que unen cada nodo, donde a cada relación se le asigna un peso, que en nuestro caso serían las notas, y los nodos serían los días, en nuestro caso, el trabajo que estamos trabajando. Entonces dice el algoritmo que siempre se parte de un nodo inicial y se busca también pues determinar o iniciar un nodo final, valga la redundancia, donde se manejan unas etiquetas que dicen que cada nodo o cada proceso tiene un acumulado y un antecesor, un predecesor, ¿ya? Como arrancamos en el primer nodo, pues obviamente su acumulado es 0 y pues no tiene nada de predecesor porque el que está iniciando. Entonces, para empezar a explicar más o menos, entonces decimos que la relación entre A y C y A y B, entonces AC, cuando llegamos al nodo C, al análisis, vemos que tiene un acumulado de 1, en donde ese acumulado viene siendo el valor anterior sumado con el valor que se tiene en la arista o el peso y seguido coma de su antecesor. ¿Listo? Igual que en el B, vemos que la suma que tiene entre A y B es 3 porque pues A tiene acumulado de 0 más el peso de la arista sería 3 con su antecesor que sería A. Y vemos que así sucesivamente se comienza a establecer las relaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente cuando se establece, por ejemplo, en el caso de el D, donde tendría relación con C y D y B y D, tendría dos acumulados o dos resultados. Pero allí es donde también pues el algoritmo tiene que ayudar a decidir, en este caso, en este ejemplo que estoy mostrando aquí, cuál de los dos es menor, porque pues la idea del algoritmo de Dijkstra es encontrar el camino más corto, ¿ya? Entonces vemos que la relación entre C y D da 3, 1,
más 2 de la relación sería 3, C, que es su antecesor C. Y la relación entre B y D daría 3 más 1 sería 4, B. Pero, como vuelvo y repito, la opción es encontrar el más corto o el menor, se borra el mayor y se deja el más corto o el menor, que sería 3, C. Y así sucesivamente se comienza a analizar y evaluar cada nodo con su relación hasta llegar al nodo final, que es este caso. Vemos que coincidencialmente tiene dos resultados iguales, o sea que tiene dos caminos que podrían ser los más cortos. ¿Ya? Y vemos que el camino más corto sería el de 8, F. Entonces que F es su antecesor, o sea que sería HF y FC y CA. ¿Ya? Y el otro camino sería 8, E, o sea que sería HE, ED, DC y CA. Entonces, así conceptualmente es como funciona pues más o menos la teoría del algoritmo de Dijkstra, el cual nosotros implementaremos. Entonces, antes de explicar cómo pues se hizo el trabajo de nosotros, vamos a verlo funcionando un poco para después ir explicando el código. Entonces, aquí hay un ejemplo muy sencillo, muy corto para poderlo pues explicar, no demorar tanto tampoco, en donde tenemos 4 nodos, que en nuestro caso sería 4 días, ¿ya? Y cada día tiene una relación. Entonces, partiendo desde D1 o el día 1 al nodo 4, que es no final, ¿cuál sería la mejor opción para el estudiante para obtener la mejor ruta? O sea, la mayor puntos de estudio dedicado, ¿ya? Entonces podemos decir que hay dos recorridos, la parte superior D1, D2, D4 o D1, D3 o D4. Entonces hay que, el algoritmo tiene que analizar cuál de los dos recorridos es el ideal para el objetivo del estudiante. Entonces, teniendo esto ya explicado, vamos a mirar la aplicación funcionando y que nos muestre el proceso. Entonces decimos que el número de días a trabajar o ingresar son 4. Entonces la aplicación nos pide que le demos unos nombres a los índices o nombres que van a ser, son los nodos, ¿no? Que me hemos dicho, los días son los nodos. Entonces el día 1, día 2, día 3, día 4. Ya teniendo ingresado los nombres de 4, nos dice cuál es el nodo origen. Pues, no, como habíamos dicho, el nodo 1 es donde va a empezar y el de día 4 o nodo 4 es el que va a finalizar. Ahora sí, nos dice que por favor digite 1 si existe adyacencia entre el nodo de 1 y el nodo de 2, si no digite 0. Esto es para poder establecer las relaciones y las relaciones que, o armar, como por decirlo así conceptualmente, el grafo con sus relaciones. Entonces decimos que entre D1 y D2 relación marcamos 1, D1 y D3 también hay relación, marcamos 1, D1 y D4, como vimos en el ejemplo, D1 y D4 no tienen relación, entonces marcamos 0. Ahora empezamos con D2, D2 tiene relación con D1, marcamos 0. D2 con D3 tiene relación, 0. D2 con D4 sí tiene relación. D3 con D1, 0. D3 con D2, 0. D3 y el D4 sí tienen relación. Marcamos 1. Entonces ya estableció las relaciones, el programa nos va a pedir que, bueno, a esas relaciones que acabamos de decir que hay, démosles a cada una un peso o valor, que serían las notas. Entonces, por favor digite la nota entre el nodo D1 y el nodo D2. Entonces, como en el ejemplo vimos, entre D1 y D2
el peso es 4. Entre D1 y D3 vimos que D1 y D3 es 1. Entre D2 y B4, D2 y B4 es 3. Y entre D3 y D4 es 3. Listo, entonces él, ya ingresándole esas matrices, cabe decir que se está trabajando sobre un vector de nodos, el cual vamos a manejar unas variables que más adelante las vamos a ver, una matriz de adyacencias, que son las que nos manejan las relaciones, y otra matriz de coeficientes o pesos, que son los valores que tienen esas adyacencias. Entonces nos dice que el nodo predecesor, o sea, donde arrancó, y el nodo actual, que es por donde se estableció la relación o va a seguir el camino, el acumulado es 4. Entonces, ¿cómo así? Que vemos que desde este camino al D1 a D2 es 4. ¿Ya? Esa es la sumatoria que hay en el momento. Seguimos. Entonces nos dice que de D2 a D4 hay 7. De D2 a D4, entonces 4 más 3 serían 7. Y si analizamos el grafo, verificamos que la mejor opción para nuestro caso es la mejor ruta. ¿Por qué? Porque la sumatoria de entre las relaciones de días a estudiar es la mayor, que es la que nosotros necesitamos o que el estudiante necesita obtener, ¿ya? Porque en la otra daría 4 y en la otra nos dio 7. Entonces, para continuar, el programa nos saca más o menos un promedio. La nota sería de sumando todos esos acumulados de notas, dividido la cantidad pues de nodos o de días, para sacar un promedio así general de lo que sacaría el estudiante. ¿Ya? Entonces listo, ya mostrando que el algoritmo nos muestra la mejor ruta, como dijimos, de 1, de 2 y de 2 a E4, o sea que la mejor ruta es esta, de 1 a D2 y E4. Ahora sí, pasemos a mirar el código, cómo se construye todo esto. Entonces cerramos acá y vamos a el código, cómo se instancia. Entonces, para este trabajo o código que se estableció, manejamos una clase nodo, que es la que instancia o la clase que maneja los nodos o los días, pero en nuestro caso, que nosotros le llamamos nodos, va a tener parámetros de posición, si es visitado, porque el algoritmo va a tener que recorrerlos, el acumulado, que es la sumatoria que acabamos de explicar al principio, que le iba sumando y después evaluando cuál era el mayor, un parámetro nodo, que es el predecesor, o sea, con cuál es el predecesor de él para seguir haciendo el proceso o el recorrido o el análisis que él hace, y el constructor, donde establecemos como posición -1, visitado, o sea, valores por defecto, falso, predecesor nulo, acumulado 0. ¿Sí? Inicializamos las variables y sus métodos get, set de cada parámetro. Listo, eso sería lo que hay en la clase node. Ahora hay otra clase que la llamamos grafo, que es esencialmente la que va a contener como todas las estructuras de las matrices. ¿Ya? Como dijimos anteriormente, en esa clase grafo tiene una matriz que se llama coeficientes, que es la que maneja los pesos de las relaciones. También tenemos otra matriz que es la de adyacencias, que es la relación que existe entre los nodos, ¿ya? Donde si es 1, obviamente hay relación, si es 0 no hay relación, ¿ya? Y bueno, aquí un arreglito de un vectorcito de nombre para guardar los nombres que el otro le acabamos de dar a los nodos o días. Tenemos un constructor donde se le va a ingresar el tope. O sea, el tope es
la cantidad de días que establecimos al iniciar, que dijimos que cuántos días va a utilizar, o sea, cuántos no, ¿ya? Entonces con base a eso, él comienza a hacer los distintos recorridos que más adelante lo miraremos para tenerlos como base, ¿ya? Y aquí inicializamos las matrices en este constructor, la adyacencia, la coeficiencia y el, ¿cómo se llama? El vectorcito de nombre. Y igual que los otros parámetros, también tiene su get, su set, donde le pasamos i j para, pues, si una matriz bidimensional, entonces sus dos coordenadas, ya. Y igualmente los otros parámetros también tenía su get, set, todo. ¿Listo? Eso es lo que compone este clase grafo. Entonces ahora sí nos vamos a ir a la clase que se le llamó Dijkstra, la cual pues va a tener toda la lógica y la operación del programa. Entonces tenemos obviamente una clase llamada Dijkstra que tiene un parámetro de clase grafo, o sea, la clase de la que anteriormente hablamos, grafo, va a tener un tope, un permanente, que pues es como decir el nodo. Al iniciar la aplicación le dirá el nodo inicial, pero después ya se llama permanente porque es como la base del cual ya se va a basar para seguir haciendo los análisis. Es el nodo que va a quedar como nodo inicial, por decirlo así. Un vector nodos que también lo vamos a utilizar para guardar diferentes tipos de información, su acumulado y un auxiliar acumulado que es como para poder arrancar el proceso. Solamente se toma como un valor inicial para poder arrancar el proceso de validación. Entonces tenemos el constructor de esa clase, donde se le va a ingresar el grafo o esa clase, un valor de tipo grafo, un tope que es el número de días, un número permanente que pues al iniciar el programa, como les dije, como le digo, profe, es el nodo inicial y el nodo fin, que cuando vimos arrancamos el programa nos solicita que le dijéramos que fuera el nodo inicial y fuera el nodo fin, y inicializamos estos valores, grafo, hacemos la inicialización de los parámetros y tenemos un método de acumulado para obtenerlo, donde solamente lo que nos va a traer es el acumulado del nodo cuando está en el nodo fin, ¿ya? Ese más adelante lo vamos a utilizar. Entonces acá tenemos el método principal, por decirlo así, que es el que pues va a hacer toda la tarea. En donde entonces, para empezar, comienza haciendo un instanciamiento del número de nodos de acuerdo a la dimensión de la matriz. Entonces, como vemos que el tope era el número de días o de nodos que íbamos a establecer en el programa, entonces él comienza a inicializarlos o instanciarlos con base a ese tope o a esa cantidad de días o nodos, ya nos lo crea en memoria. Entonces aquí comenzamos a hacer como una condición inicial que se requiere para poder arrancar el programa, donde dice que permanente obviamente es diferente a nodo fin, o sea, eso es obvio, porque permanente para inicializando el programa es el nodo inicial. Entonces, si es diferente, obviamente va a decir que el primer nodo o el nodos permanentes, que es la condición inicial, se le va a instanciar ya directamente, o se le va a su parámetro, se le va a asignar verdadero. Como también la posición va a ser igual a lo que pues traiga permanente, que va a ser 0. ¿Ya? Eso va a ser como una condición inicial para poder como arrancar la validación. Vamos a instanciar un parámetro promedio, que pues es lo último que vamos a utilizar para poder imprimir el promedio final, como ya expliqué en la operación, que más rato se lo explico.
Entonces, vamos a obtener una iteración, un ciclo do while, que nos va a hacer todo esto, mientras permanente sea diferente a no fin. Entonces, permanente, como le expliqué al inicio del programa, es el nodo inicial, pero cuando se comienza a realizar la validación y así el proceso, él va a cambiar, ¿ya? Entonces, cuando él ya llega a ser nodo fin, o sea, sea igual a nodo fin, que llegue y haya validado todo, o permanente haya recorrido todos los nodos y llegue a nodo fin, entonces hasta allí nos va a ejecutar todo esto que ya lo miraremos, lo vamos a mirar. Entonces decimos que vamos a tener un subacumulado y un auxiliar acumulado establecido como min value, un valor mínimo. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo explicamos, ya lo vamos a explicar, porque lo vamos a utilizar como un valor inicial de comparación, ¿ya? Y poder como inicializar el programa, no más. Entonces, decimos que vamos a hacer un ciclo, dentro de ese loop vamos a hacer un ciclo que obviamente pues se va a repetir el número de veces del tope o la cantidad de días o nodos que se le ingresó al programa, donde dentro de ese for también vamos a tener una condición que dice si el grafo punto get matriz adyacencia en esa posición y posición permanente es igual a 1, nos va a hacer esto. O sea que si este matriz de la clase grafo, este método matriz nos arroja que es 1, es porque hay relación entre nodos, o sea, o es una relación, ¿ya? Porque si es igual a 1, como dijimos anteriormente, es porque hay relación. Cuando no hay relación era 0, ¿ya? Entonces, como verificamos que en esta posición nos arrojó 1, va a ser igual a 1, entonces él ingresa aquí y va a decir que el subacumulado va a ser igual a la posición del nodo y que va a traer su método get acumulado, o sea, lo que hay en ese parámetro de esta posición de nodo. Ya en este nodo va a traer lo que tiene acumulado más grafo.get matriz coeficiente en esta posición similar. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Que lo que hay acumulado en ese nodo inicial o permanente, súmeselo a lo que nos traiga la matriz coeficiente, que es la que dijimos anteriormente, era la de los pesos, la que tenía los valores de los pesos de las relaciones, ¿ya? Entonces, y estas dos sumas van a asignársele o van a quedar acumuladas en su acumulado, ¿ya? Como dijimos, esta operación la vimos aquí en la explicación que dijimos acá, en donde decíamos de que, por ejemplo, aquí en el B, que se sumaba lo que hay acumulado en la posición del nodo más el peso de la relación, en este caso es 3, ¿ya? Entonces, asimismo esto lo estamos viendo acá, donde nos trae el acumulado del nodo predecesor, que es impermanente, más lo que tenga la relación. ¿Listo? Y hacemos otra validación. Si su acumulado es mayor o igual a la posición de ese nodo acumulado y el nodo pues en esa posición tiene como en el parámetro es true, o sea que ya fue visitado, nos va o a asignar de esto en esa posición del nodo y quizá en el momento en la iteración del for se le va a asignar a la variable acumulado el subacumulado hallado acá arriba, se le va a asignar y esa misma posición de nodo al su parámetro también se le asigna true porque pues ya se está siendo visitado, y si a la posición también va a obtener se le da la posición que pues
se está ahí en el momento dando en el for, la posición al nodo. Y obviamente a ese nodo en su parámetro predecesor se le va a asignar el nodo predecesor, ¿ya? Se le va a asignar el nodo predecesor para que él continúe haciendo las iteraciones, ¿ya? Como dijimos anteriormente, ellos trabajan con nodo predecesor y nodo actual, y el nodo predecesor al empezar el programa es el nodo inicial. Y esta validación se utiliza para, de lo contrario, esto se utiliza más que todo es cuando arranca el programa. ¿Por qué? Porque obviamente cuando arranca el programa ninguno ha sido visitado, ningún nodo tiene en su parámetro visitado porque pues, realmente no se ha visitado. Entonces para iniciar el programa se trabaja con esta condición donde pues si es falso, pues obviamente va a poder arrancar el programa asignando el acumulado, diciendo que ya es visitado y todo eso. En el primer nodo, que es el nodo inicial, se utiliza esta condición. Ya sucesivamente, cuando ya arranca o ya haya pasado al siguiente nodo, ya se sigue validando con esta. Listo. Entonces ya saliéndonos del for, que es el que comienza a hacer esas validaciones y evaluaciones que vamos a explicar. Entonces decimos que no, o sea, la aplicación, como vimos, nos va mostrando ya como el camino, ¿sí? El camino o el mejor camino que necesitamos, ¿no? Entonces va a decir de que el nodo predecesor va a ser el grafo, o sea, de la clase grafo, y va a obtener el parámetro nombre de esa clase grafo. Y en este siguiente for buscamos los nodos visitados, cuál tiene el valor mayor. Entonces esto se hace porque, como dijimos anteriormente, nosotros necesitamos hallar no originalmente, como el algoritmo dice que es el menor o el más corto, no necesitamos hallar el mayor porque es la mayor cantidad de puntos que el estudiante puede obtener. Entonces hacemos obviamente un recorrido de los nodos, donde obviamente, como siempre, el tope es el número de nodos o cantidad de ideas que le dimos, y valida si los nodos en la posición estipulada en el for, que visitado es igual a visitado, o sea que si ese nodo en esa posición ya tiene su parámetro visitado true, o sea que ya fue visitado, coge y entra a otra condición y dice listo, ese nodo en esa posición en su acumulado, pregunta, ¿es mayor o igual a auxiliar acumulado? Entonces si es mayor al acumulado, va a decirle listo, entonces vuélvase usted permanente, o sea, deje nodo que supuestamente o no, supuestamente no, o se no se validó y tiene ese valor acumulado y es mayor al auxiliar acumulado o al valor, o sea, o al valor que se está llevando acumulado, que aquí es donde yo les decía que este parámetro se utilizaba inicialmente para arrancar el programa. ¿Por qué? Porque cuando él arranca, él va a comparar o hace la condición diciendo, ah, sí, bueno, el primer nodo no acumulado es mayor o igual a qué. Pues si es el primer nodo, no va a tener con qué, o sea, ese acumulado, ¿de dónde lo va a sacar si el primer nodo? Entonces, pues por eso se pone un valor inicial quemado, que es el que nos va a validar que sí sea el mayor. Entonces, listo, si es mayor, entonces usted va a hacer el nodo permanente, dándole ese, o sea, esa no posición va a ser no permanente, y el auxiliar acumulado ya pasa a ser lo que usted no está, o sea, es en esa posición de nodo su parámetro tiene acumulado, ¿ya? Entonces lo que tenga este nodo en esta posición y me trae su valor acumulado, se lo va a asignar ya auxiliar acumulado. ¿Listo? Y siguiendo, entonces dice, ah, listo, entonces como usted ya es permanente, o sea, ya se vuelve el nodo actual porque usted fue mayor y todo eso, entonces listo, usted ya quedó permanente. Entonces dijimos que el nodo actual
va a ser el grafo de la clase grafo, trae el nombre de la posición de permanente. Ya le damos esta posición y me trae el nombre. Decimos de que entonces usted ya el nodo permanente por ahora tener el valor mayor, que es lo que necesitamos, y imprimimos el acumulado que se lleva hasta el momento. Y el acumulado es lo que se asignó aquí, lo que ese nodo por tener un acumulado mayor al de base se le asignó entonces ese valor a la variable auxiliar acumulado, que lo cual pues sucesivamente se va a ir mostrando como lo vimos cuando ejecutamos la aplicación. Ya acumulado va a ser, o sea, bueno, vamos a ver ese valor acumulado. Listo. Entonces, y por consiguiente, pues tenemos un parámetro promedio que lo dijimos anteriormente, que ese nos sirve solamente es para contar, ¿no? Pues sacar como eso se ejecuta por el número de días o el número de nodos. Entonces pues obviamente él va a ir creciendo proporcionalmente al número de nodos, y se utiliza solamente para después que salimos del while, ya terminamos acá, le hacemos una variable nota, la cual va a ser el auxiliar, o sea, este valor acumulado, que es lo que se acumuló totalmente de la mejor ruta, dividido ese promedio o ese número, y ahí nos sacaría el promedio. Y ese promedio es la nota pues que supuestamente el alumno sacaría, o sacaría haber escogido esa mejor ruta. ¿Ya? Entonces este sería como el código Dijkstra o la lógica Dijkstra que utilizamos. Vuelvo y digo, no es la forma original del código Dijkstra, que es para hallar el camino más corto, los valores más pequeños. Es como decir algo poco contrario. Los valores mayores son lo que necesitamos. Entonces pues se podría decir que sería el camino más largo porque necesitamos los valores mayores, porque es la mejor opción para el estudiante de obtener mayores puntos, mayores calificaciones. Y ya yo creería que sería todo, donde se explica todo. Tenemos la clase grafo con sus matrices y su get y set, también la clase nodo con sus parámetros utilizados, igual con su get y set. Y bueno, me falta también obviamente la parte de ejecución, donde tenemos el programa que ya comienza a ejecutar y llenar las matrices. Entonces obviamente pues tenemos esto en el main, donde se inicializa pues todo. Entonces tenemos una variable no inicial, no final, que es la que hablamos anteriormente, que era no permanente, y el no final. Entonces la aplicación nos arranca diciendo, como vimos, por favor ingrese el número de días. ¿Ya? Entonces por pantalla ingresamos el número de días y lo guarda una variable tope, que es la que utilizamos para hacer los recorridos o los for en la clase Dijkstra, que pues yo les decía que siempre era el día, solo nodos. ¿Ya? Instanciamos un objeto del tipo grafo, la clase grafo, que pues también lo vamos a utilizar aquí. Aquí seguimos con un for igualmente para asignarle el nombre a los nodos. Por favor ingrese el nombre del día, y así sucesivamente lo va ingresando y se lo vamos agregando. O sea, llamamos el objeto instanciado con su método setNombre para asignarle a la variable nombre ese valor, ¿ya? En donde pues en cada vemos la posición de recorrido del for y se está asignando sucesivamente, que va cambiando su variable de nombre que está capturando en pantalla.
Ahora se pregunta cuál es el nodo inicial de grafo. Entonces, como vimos que se necesita un nodo inicial porque esa es la estructura del algoritmo extra, pedimos o pedimos no, decimos, o sea, si pedimos cuál es el nombre del nodo origen, ¿ya? Y él lo que hace es capturar por pantalla y lo guarda en esta variable string, ¿ya? Y con este for solamente lo que hacemos es prácticamente validar de que ese grafo, perdón, de que ese nombre exista en el arreglo con el vector de nombres, donde decimos que recorrerlo. Entonces, si en el objeto grafo obtenemos el nombre en esta posición, entonces que sea igual al nombre pues digitado. Entonces, si es así, el nodo inicial se le va a dar la posición que se encuentre en donde se encuentre ese nombre, ¿ya? Entonces el nodo inicial se le va a asignar esa posición o número de posición a donde se encontró el nombre dentro del objeto grafo y de su nombre traído. Y obviamente un break para cerrar el ciclo cuando ya haya encontrado ese nombre o haya cotejado. Entonces listo, entonces ya lo encontró, entonces asignémele en que, o sea, la posición que se encontró, se le asigna la posición al nodo inicial, a la variable que está arriba, y cerramos el ciclo. Continuando, decimos que se pregunta cuál es el nodo final del grafo. Igual que el inicial, también preguntamos pues cuál es el nodo final porque la estructura lo solicita de Dijkstra. Entonces por pantalla lo pedimos y lo capturamos en esta variable nf y recorremos igualmente todos los nombres y decimos que donde también sea igual a ese, en esa posición se le asignará, o ese número de posición se asignará al nodo final y igualmente cerramos el ciclo. Ahora se recorre la matriz de adyacencia y se llena. La matriz de adyacencia decíamos que era las relaciones, o sea, las relaciones existentes que hay en los nodos. Entonces, igualmente hacemos un for con el límite o el tope pues, de la cantidad de nodos que existen, tope no del borde, y comenzamos a recorrer la matriz dimensional, que en este caso será dimensional, una matriz de adyacencia. La recorremos y obviamente pues tenemos unas condiciones que diga que si esa posición es diferente a J y esa posición sea diferente al nodo final, haga esto, ya, porque si no, pues si está en el nodo final, que va a seguir llenando. Entonces, por favor digite 1 si existe adyacencia entre el nodo, el nodo el grafo get nombre y el nodo grafo get nombre J. Si no, diga si no, diga 0. Entonces, lo que hacemos es capturar por pantalla en una variable entera adyacencia 1. Entonces decimos que si obviamente usted ingresó en la adyacencia 1, o sea, si es igual a 1, entonces el grafo punto ser matriz, en esa posición le vamos a ingresar el 1, ¿ya? En el método, perdón, en el objeto instanciado de la clase grafo, llamamos al método set matriz adyacencia, donde le ingresamos las dos coordenadas o las dos posiciones que se tomó en el for y se le agrega 1 para que en esa posición asigne 1 en esa matriz y la vaya armando. Continuando, vemos que se recorre la matriz de coeficientes y se llena. Es igual que la adyacencia, como habíamos dicho anteriormente, la otra matriz que se tiene es la de coeficientes o pesos, que es los valores que tienen las relaciones.
Al igual que el anterior, un for con el tope, que es la cantidad de nodos o días, y recorremos bidimensionalmente la matriz IJ, y entonces decimos que si en el objeto de clase grafo se llama la matriz adyacencia en esta posición, la posición que está recorriendo bidimensionalmente, y ese valor que se está trayendo es igual a 1, o sea que existe relación, y si existe relación, entonces por favor digite la nota entre el nodo, o sea, asígnele un valor a esa relación, ¿ya? Aquí decimos pues obviamente que se digite la nota entre el nodo, o sea, entre la relación entre este nodo y el otro nodo, ¿ya? O sea que entre estos dos hay una relación y se le debe asignar la nota o el peso. Entonces, por cuanto ya lo capturamos en la variable peso y se lo asignamos en el objeto grafo otra vez, en el objeto tipo grafo de clase grafo, llamamos el método segmatriz coeficiente y en la posición donde se encontró la relación 1 se le asigna el peso que se ingresó por pantalla. Entonces, así sucesivamente vamos yendo a las dos matrices principales, la de adyacencias y la de coeficientes, donde pues obviamente en coeficientes o pesos se tiene que validar que sí haya relación, ¿no?, para poder asignar el peso. Y ya por último se implementa el algoritmo Dijkstra, donde se instancia un objeto de clase Dijkstra, que es la que trae todo el código lógico o operacional que vimos, y le pasamos unos variables al constructor, en donde el constructor va a recibir un objeto tipo grafo, un tope, pues que es el número de cantidad de días o de nodos, nodo inicial, que fue el que dijimos que se le marca por estándar de estructura del algoritmo Dijkstra, lo pide, y el nodo final que igualmente lo pide, ¿ya? Y ya instanciado ese objeto, y ya instanciado el objeto Dijkstra, llamamos al método importante que hay en la clase Dijkstra, que es Dijkstra también, se llama también Dijkstra, y que es el que nos ejecuta todo el proceso que vimos anteriormente en ese método, ¿ya? Y por último ponemos el console write para que la consola no nos cierre cuando se ejecute el programa. Entonces yo creo que no sería más, profe. Ya explicamos cada proceso, cómo funciona, cada clase de Dijkstra, cómo se ejecuta el grafo, el nodo y cómo se ejecuta el programa en su mind, ¿ya? Entonces vamos a, por último, hacerlo un último ejemplo de ejecución para poder verlo, donde le vamos a dar estos valores. Entonces ejecutamos el programa. Entonces nos pide el número de 10 o cantidad de nodos, vamos a decirle que 4. Cabe decir de que pues obviamente se hizo con 4 para simplicidad de explicación mía, pero también se puede hacer más grande, ¿no?, de 6, de 7 nodos, y establecer relaciones pues que se requieran, ¿ya? Ingrese el nombre de día, entonces como siempre vamos a poner de día 1, día 2, día 3 y día 4. Por favor ingrese el nombre del nodo origen. Entonces necesitamos, el Dijkstra nos pide que cuál es el nodo origen por estructura del algoritmo de Dijkstra. ¿Cuál es el nodo fin? Sería el día 4. Entonces, como vemos, dice por favor digite 1 si existe adyacencia entre el nodo 1 y el nodo 2. Vemos el ejemplo, dice que la relación está de D1, D2, o sea que si hay relación, marcamos 1. Del día 1, del día 3. Vemos aquí el ejemplo, el día 1 y el día 3 tienen relación. Entonces le dimos que 1. Que digite 1 si hay relación entre el día 1 y el día 4. Miramos el ejemplo, entre el día 1 y el día 4 no hay relación. Entonces marcamos que 0. Ahora validamos el otro nodo,
el día, relación de día 2 y el día 1, marcamos 0, porque pues líricamente sería redundancia, ya, marcar, ya dijimos que del día 1 y 2 ya hay relación, entonces para volver a decir que del día 2 al día 1 hay relación, pues sería redundancia, entonces marcamos que 0. Del día 2 al día 3, miramos el ejemplo, del 2 al día 3, día 2 y día 3, no hay relación, marcamos 0. Entre el día 2 y el día 4, vemos que sí, día 2 y día 4, sí hay relación, entonces marcamos 1. Ahora el día 3, del día 3 al día 1, hay relación, marcamos que 0 por lo que explicamos anteriormente. Del día 3 al día 2, no hay relación. Del día 3 al día 2, vemos que el día 3 al día 2 no hay relación. Y del día 3 al día 4, día 3 al día 4, vemos que sí hay relación. Entonces marcamos que 1. Listo, entonces como explicamos anteriormente en las matrices y en el llenado nos decía, listo, si tienen relaciones, por favor, asignenle un peso o valor. Entonces aquí nos dice que digite la nota entre el nodo D1 y el D2 que vimos que sí tiene relación. Entonces, según el ejemplo, D1 D2 tiene relación, tiene peso 1. Del día 1 al día 3 también tiene relación, sería el peso 4. Del día 2 y el día de 4 hay relación, sería 3. El peso o la nota que hay entre esos dos días. Y el día 3 al día 4. Del día 3 al día 4 también relación y su nota o peso de día 4. Entonces, como vemos, ya le ingresamos las relaciones y los pesos a cada relación. Ahora el programa nos comienza a decir la mejor ruta, ¿ya? O sea, él comienza a arrancar la mejor ruta diciendo el acumulado que se está estableciendo en su recorrido y que no es el predecesor y el actual. Entonces nos dice que el predecesor se toma como día 1, obviamente, y que el nodo siguiente sería el D4, y que entre D1 y D3 se establece un acumulado de 4. Seguimos. Nos dice que el predecesor del día 3, que fue el último, y el actual sería el D4, y que con lo anterior más lo que se ha recorrido, su acumulado sería 8. Entonces ese sería el mejor camino para el estudiante estudiar, y obviamente la nota sería un promedio pues, más o menos de 4, que se podría, o sea, el mejor promedio que se sacaría de nota, ¿ya? Tomando ese camino. Entonces si vamos al ejemplo, vemos que es efectivamente la mejor ruta porque tenemos D1, D3, 4, D3, D4, otros 4 de peso, y 4 más 4 serían 8, ya porque por el otro camino sumaría 4. Entonces 8 sería la mejor nota a utilizar y por allí sería el mejor camino a realizar por el estudiante. Listo, profe, entonces eso sería todo con respecto al grafo y muchas gracias.